Bien, entonces, buenos días nuevamente con todos. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia del día de hoy. La unidad didáctica es diseño y evaluación de proyectos, ¿correcto? Y el tema que nos convoca es la administración y comunicación de los requerimientos, ¿correcto? Cuyo elemento de capacidad busca básicamente, dice, administrar los requerimientos, su trazabilidad y el alcance de la solución al problema, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a esta sesión, dado que ya hemos explicado este tema en la sesión anterior, esta es la segunda parte. Quiero un poco conversar con ustedes respecto a su trabajo de investigación. Se supone que ustedes están desarrollando ya, digamos, un proyecto con miras a lo que viene a ser el proceso de titulación. Si bien es cierto, ustedes ya deberían de haber presentado lo que se llama el perfil, ¿sí? Deben ustedes haber presentado ya básicamente su perfil de proyecto que se supone tiene por objetivo implementar una solución tecnológica. Entonces, quisiera un poco de repente saber respecto a el tema, en este caso, de cómo es que están de repente ustedes, si es que ya llegaron a presentar su perfil, cómo está el trámite, ya ha sido aprobado, de repente tienen observaciones, qué le han comentado, cómo está básicamente el tema de su trabajo de investigación, de su perfil. Hago la pregunta porque básicamente dentro de lo que es el curso de diseño y evaluación de proyectos, lo que se busca es que ustedes desarrollen su investigación, desarrollen su documentación con miras básicamente a presentar dentro del curso lo que corresponde su proyecto como tal, ¿correcto? Es decir, que ustedes hagan el desarrollo, la documentación que implica pues su trabajo como tal dentro del curso, pero que de una u otra manera pues vayan avanzando también con la documentación de su proyecto que tiene por bien o tiene como mira básicamente ser el proyecto con el cual ustedes se van a titular, ¿correcto? Supongo que el proceso de titulación, en el caso de ustedes, ya se debe dar el próximo año, ¿sí? Dado que ustedes están en el quinto semestre, terminarían en Dios mediante, si todo sigue igual, este año, o lo que queda del año, ¿no? El segundo semestre continuaría luego de octubre, que al parecer también sería virtual. Entonces, eso significa que su proceso de titulación ustedes lo deben estar realizando el próximo año. Estamos hablando en marzo, supongo, ¿no? Entonces, les pregunto porque la idea dentro del curso, que dicho sea de paso, el curso o la unidad didáctica, diseño y evaluación de proyectos, es un curso más que todo teórico, pero que tiene como finalidad que ustedes entiendan un poco la teoría de lo que es la gestión, el diseño y la evaluación de un proyecto de TI. En paralelo deben de desarrollar una propuesta tecnológica, en paralelo ustedes deben de plantear una solución o app. En este caso, pues, puede ser un software de escritorio, puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, o de repente una solución o app, de repente una solución de business intelligence. Eso ya va a depender finalmente de ustedes dentro de qué propuesta tecnológica es la que van a presentar, que obviamente debe estar enfocado a una empresa, ¿no? Se supone que ustedes deben elegir alguna entidad que, claro, la recomendación es que lo hagan, de repente hagan su investigación en su lugar de trabajo o donde están haciendo sus prácticas o donde están de repente elaborando y donde ustedes hayan identificado pues que existe una solución problemática, que hay un problema por solucionar, donde hay básicamente, donde tú has detectado a grosso modo de repente que hay ciertas deficiencias o necesidades
en alguna de las áreas específicas dentro de la empresa o de repente dentro del área mismo donde tú estás laborando. De repente te has dado cuenta de que el proceso no está sistematizado y si está sistematizado de repente todavía presenta deficiencias, de repente todavía, digamos, el proceso comercial, el proceso de negocio como tal todavía se realiza de forma manual. Entonces, si hay esa, digamos, oportunidad de poder desarrollar tu trabajo de investigación en la institución, en la empresa donde estás actualmente laborando, pues bienvenido sea. La idea es que ustedes desarrollen una investigación con miras a que esa investigación les sirva incluso de repente como insumo para su proceso de titulación. Entonces, lo recomendable o lo que yo les recomiendo es que hagan una investigación básicamente orientado en una empresa donde ustedes tengan acceso a la información, donde puedan reunirse con los stakeholders, donde puedan hacer levantamiento de información, donde puedan acceder básicamente a la descripción de los procesos como tal, porque finalmente ustedes, si bien es cierto, van a presentar una investigación, van a hacer un proyecto, en este caso le llaman proyecto innovador en IESMA, pero no es otra cosa que una tesis, ¿no? Con la única observación que no vas a sistematizar las variables, no va a haber una sistematización de variables, pero sí tiene que tener pues la estructura de una investigación como tal, ¿no? O sea, los objetivos, ¿sí? Primero definir básicamente el título. Dos, identificar pues la problemática situacional de la empresa. Tres, plantear o definir cuál es el problema general, cuáles son los problemas específicos que de repente tú has detectado en la empresa en la cual tú has elegido como referencia y donde vas a llevar a cabo tu investigación. También tienes que establecer el alcance de la solución, tienes que también tú definir la justificación del proyecto, ¿no? Es decir, cuál es la razón de ser del por qué tú estás implementando o vas a llevar a cabo esa investigación, ¿no? Y en toda justificación de proyecto, pues tiene que haber una justificación teórica, una justificación práctica y me parece también una justificación social. Entonces, hay que justificar por qué en esta investigación a nivel teórico es importante, porque qué impacto social tendría nuestra propuesta tecnológica o nuestra investigación que vamos a realizar y que finalmente va a tener como objetivo presentar una solución de TI, una solución informática, dada la naturaleza de la especialidad de ustedes. Entonces, yo les hacía este comentario básicamente porque prácticamente ya ustedes el próximo año ya serían egresados. Entonces, la idea un poco, jóvenes, es de que ustedes no se queden, digamos, como se dice, sin titularse. La idea es que ustedes no solamente tengan una constancia de egresados, sino que ya vayan visualizando de repente desde ahora el tema de cómo va a ser su proceso de titulación, qué investigación van a realizar, en qué empresa van a llevar a cabo la investigación, cuál es la propuesta tecnológica, qué requerimientos de usuario van a haber o existen o hay dentro de la problemática que está siendo objeto de estudio. También tienes que ver otras variables, como por ejemplo el acceso y el levantamiento de la información, la canalización de los requerimientos y la elaboración de la licitación como tal de esos requerimientos. Entonces, hacer un proyecto de investigación tiene fases, ¿correcto? Y también lleva tiempo, no es tan sencillo decir, ok, voy a hacer un proyecto de investigación porque voy a tener que redactar mi plan de tesis o mi tesis, como le quieras llamar. Y aparte, pues tengo que codificar, tengo que hacer el sistema, tengo que hacer el diseño y modelamiento e implementación de la base de datos, tengo que definir pues cuál va a ser la metodología de desarrollo del proyecto, bajo qué metodología voy a trabajar, tengo que también hacer una evaluación de factibilidad, un estudio de factibilidad, ¿no? Del proyecto a nivel técnico, a nivel operativo, un estudio también económico-financiero, en qué tiempo la empresa va a recuperar su inversión, cuál va a ser el costo de operación anual, qué beneficios económicos va a traer
la solución tecnológica a la empresa o a la institución en la cual está siendo objeto de estudio. Entonces, son una serie de elementos que tú tienes que considerar y también manejar el tema del tiempo. Es decir, por eso es que ustedes es importante que dosifiquen sus tiempos a través de actividades. También les he comentado en sesiones anteriores, a la del día de hoy, que ustedes deben de manejar lo que se llama un cronograma de actividades. ¿Es importante manejar un cronograma de actividades? Pues sí, es importante porque necesitan ustedes tener básicamente estructurado cuáles son las tareas o las actividades que van a realizar durante el desarrollo del proyecto, qué tiempo va a demandar cada actividad, quiénes van a ser los especialistas responsables en el desarrollo de cada una de esas actividades. Tendrán que generar también un diagrama de Gantt para ver el nivel de progreso o el nivel de avance de cada una de esas actividades. Habrá que determinar si en nuestro proyecto van a haber actividades, en este caso, paralelas o actividades. Cuando digo actividades paralelas, es actividades que se llevan de la mano. O sea, yo puedo ejecutar una actividad y en paralelo también otra actividad. Entonces, todo eso tienen ustedes que tener, como se dice, planificado, diseñado. Adicionalmente, también hay que ver qué actividades son dependientes de otras, porque también hay que entender que existen actividades que guardan o que son dependientes de otras. Es decir, si yo tengo 6 actividades, la actividad 2 no lo puedo ejecutar si es que no hago primero la actividad 1. La actividad 2 es muestra, digamos, muestra dependencia de la actividad 1. Es una actividad dependiente. Entonces, todo eso tienen ustedes, jóvenes, que considerar. Entonces, bueno, pues yo les hacía justamente la pregunta porque me parece que para que ustedes realicen su proyecto de titulación como tal, me parece que tienen que primero presentar un perfil. Entonces, pregunto, ¿cómo están ustedes respecto a ello? A ver, no sé, desactivo en todo caso el micrófono para que de repente podamos conversar un poquito respecto a ello y me comenten cómo están sus procesos, cómo está su perfil, en qué trámites se encuentran, ya le dieron luz verde, están todavía en evaluación, porque claro, en mi curso, y hago un paréntesis aquí, en mi curso básicamente lo que yo les pido es que ustedes, si bien es cierto, elaboren, ¿no?, una documentación, pero esa documentación está en función básicamente del perfil, del índice, del perfil de su proyecto innovador, es decir, de su tesis. Entonces, yo entiendo y soy consciente de que de repente el contexto en el que estábamos ahora, de repente no hay forma de que se reúnan entre ustedes. Pero, bueno, gracias a la tecnología, de repente pueden usar Meet, no sé si conocen, M-E-E-T, se llama Meet, que es de Google. Ustedes pueden a través de su cuenta de Google hacer una videollamada, un enlace entre ustedes, compartir pantalla y ir avanzando en paralelo el desarrollo incluso bueno, más que todo de sus tareas y sobre todo de su trabajo de investigación, tanto de los dos cursos, tanto de diseño y evaluación de proyectos como el de inteligencia empresarial. Pero digamos que de una u otra manera tienen que ver el tema también de cómo van a ir avanzando, cómo van a ir trabajando. Entonces, si bien es cierto, yo puedo responder a través del WhatsApp cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, pero tienen que ir avanzando. Entonces, ¿hay una documentación que ustedes tienen que hacer en el curso? Sí, más que todo en diseño y evaluación de proyectos, sí, pero como te digo, ese índice que les he proporcionado, que se encuentra en la actividad de aprendizaje número 1, está en función a su índice que ustedes, digamos, van a desarrollar dentro de su proyecto innovador. Entonces, la idea es que dentro del curso vayan ya ustedes avanzando prácticamente lo que vendría a ser su tesis, en teoría. Es un poco la idea. Ahora, si todavía no les han aprobado su perfil o su proyecto, todavía no lo han definido, lo ideal sería que no trabajen doble. Lo ideal sería que desde ya, que desde ahora, ustedes vayan presentando su perfil. De todos los participantes, por favor, que se han conectado, que ya han registrado, supongo, su asistencia en el chat de Zoom, alguien que me quiera comentar cómo va su proceso, que está, de repente de los presentes hay alguien que ya tiene el perfil
de investigación que ha presentado ya aprobado. Entonces, si es así, genial. Simplemente enfóquese a elaborar el proyecto como tal en función al índice que les he brindado dentro del curso, y si hay algo que les pueda ayudar a, digamos, a asesorar entre comillas, en el sentido de darles mi punto de vista, mi opinión, pues bienvenido sea. Eso no significa que yo vaya a ser, digamos, desarrollar los proyectos, no es mi labor, ¿correcto? Yo no, digamos, no tengo, uno, que no tengo el tiempo para desarrollar ni redactar un trabajo ahorita de investigación, dado que también tengo trabajo propio, que dicho sea paso es bastante, pero los voy a orientar de cierta manera, sí. Por eso les pido los avances para más o menos darles algunos bosquejos y viendo cómo van ustedes avanzando. Y el propósito del curso es que no terminen de repente al 100% con la documentación, porque obviamente eso implica que ustedes tengan que documentar los diagramas, la metodología, pero por lo menos terminen lo que es, por decir, si tu índice tiene 5 capítulos, por lo menos que desarrolles 3 a 4 capítulos. Creo que 4 capítulos sería lo ideal, que básicamente es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. De repente, profesor, no me da tiempo para tener el capítulo 4, porque eso ya es la solución, es el sistema como tal. Ok, pero al menos plantea todo lo que es de documentación, por lo menos ten claro tus requerimientos funcionales, no funcionales, realiza el estudio de factibilidad, define tus objetivos, o sea, que son los lineamientos fundamentales en una investigación, chicos, y eso tienen ustedes que tenerlo claro, que al menos avanzar con ello, porque esa es la evidencia que yo voy a tener que luego presentar a Convención Académica. En este caso, ya no será pues la documentación impresa, física, como lo trabajábamos anteriormente, pero sí se va a manejar de forma digital. O sea, ustedes subirán pues probablemente su archivo de Word, o lo subirán de repente en PDF, no lo sé, a través de la plataforma, ya yo les pediré, para luego yo remitir eso al jefe académico y él pueda ver el nivel de avance de sus trabajos de investigación. Entonces, la idea fundamentalmente es que ustedes documenten desde ya su proyecto para mi curso, para lo que es diseño y evaluación de proyectos, pero enfocado a su proyecto innovador, es decir, enfocado a la investigación que les correspondería hacer y con una solución tecnológica que tendrían que presentar para poder lograr el proceso de titulación, ¿correcto? Que como les repito, lleva tiempo. Entonces, de repente, en lo que queda del 2020 ahora, en lo que queda del año, ustedes podrían avanzar con la documentación en paralelo a lo que yo les estoy pidiendo. De repente, profesor, no he terminado pues este proyecto, lo que usted nos ha pedido al 100%, he llegado de repente al 50, 60%, es lo que tengo, me falta el último capítulo que tiene que ver con la solución, que tiene que ver ya con el sistema, eso lo tendré que hacer seguramente después, pero al menos ya tengo todo lo que es el planteamiento, la definición de la investigación como tal. Entonces, la idea sería un poco eso, ¿no? Que ustedes terminen el curso, terminen la unidad didáctica, pero con un borrador, con un avance al menos de un porcentaje aceptable de lo que vendría a ser en el futuro su proyecto de investigación, ¿no? Y que claro, seguramente por ahí habrán estudiantes como Cano, Santos, García, Cueva, Jerónimo, Urizaca, que digan, no, profesor, yo no voy a trabajar grupal, yo no voy a hacer mi investigación solo o sola. Yo no voy a trabajar de forma grupal, yo voy a hacer mi tesis, mi investigación de manera individual y no hay problema. También en el caso del proceso de titulación, averigüen, por favor, cómo es que el IESF actualmente está manejando el número de integrantes, cuánto es la capacidad máxima de integrantes que van a ir o que van a formar parte de una investigación. ¿Son 2, son 3, 4? ¿Cuánto es el límite para que de acuerdo a ello ustedes se agrupen y vayan avanzando también con el desarrollo del mismo? Porque imagínate, ok, poniéndole tú el esfuerzo, poniéndole la dedicación en el contexto en el que estamos, nuestra economía que todavía está recuperándose, que cada persona tiene una realidad distinta, y bienvenido sea aquellas personas o aquellos estudiantes que están de repente ahorita estudiando y aquellos que están trabajando también y aquellos que de repente no tienen ahorita un ingreso económico. La situación de repente no está sencilla para nadie.
Pero bajo ese contexto y bajo lo que estamos viviendo, a pesar de ello, tú tienes que ir avanzando, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al final ya seguramente el segundo semestre o el próximo año ya te tienes que dedicar de lleno a la sistematización, a la implementación del sistema. Entonces, si nuestra institución retoma actividades académicas presenciales en marzo, pues tienes todo enero, todo febrero, prácticamente esos 2 meses, también diciembre, contabiliza diciembre, enero y febrero, para que puedas tú ya empezar a desarrollar el sistema, la aplicación, a terminar en realidad, para que una vez que se inicien actividades, marzo, abril, máximo mayo, o antes de llegar a julio, tú logres ya la sustentación y finalmente la obtención del título profesional técnico. Porque recuerda que una vez que tú sustentas, eso también tiene un tiempo, demanda un tiempo. El Ministerio de Educación creo que se toma cerca de 6 meses, me parece que son 6 meses a 5 meses en emitir los títulos. Entonces, más o menos anda evaluando para qué fecha vas a sustentar y en qué fecha tendrías de forma física el título en las manos. Muchas personas que de repente están trabajando en una empresa y quieren buscar la estabilidad laboral, y muchas veces recursos humanos lo que te va a exigir es tráeme tu título profesional, tu título técnico. El hecho de que ustedes lleven certificados, el hecho de que ustedes, digamos, se capaciten en Scrum, en ITIL, que son estas metodologías, o en programación, en fin, en las diferentes herramientas, TICs que actualmente existen, eso bienvenido, bienvenido sea, eso es bueno, porque eso te ayuda a hacer hoja de vida. Pero para un contrato formal, para lograr la estabilidad laboral o para encontrar nuevas oportunidades de trabajo, te van a solicitar en este caso que presentes el título profesional. Por eso es importante que ustedes no dejen de visualizar el tema de su proceso de titulación. ¿Correcto? Entonces, bueno, dentro del curso considero yo que es importante mencionarlo porque finalmente a eso se enfoca nuestra unidad didáctica, nuestro curso, al diseño, a la redacción, a la elaboración, a la gestión, a la planificación de lo que implica un proyecto de TI. Bien, no sé si de los presentes alguien quiere participar y me va comentando un poco cómo va el tema de su perfil, cómo lo están trabajando, ya lo han presentado, en qué fase está, van a lograr de repente dentro del curso ir documentando ya en función a lo que les han aprobado o todavía no han hecho ese proceso. Y bueno, Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenas tardes. Sí, sobre su pregunta anterior que hizo, sí, lo que pasa es que ya creo que la mayoría de mis compañeros del grupo, porque se está formando grupo de pareja de dos, perdón, para el perfil, al proyecto. Lo presentamos al ingeniero Cala, si no me equivoco, la semana pasada. Ah, ok, o sea, es reciente han hecho Y la presentación. recién, porque el ingeniero Cala nos comentó que había tomado la batuta, porque anteriormente lo tenía cargado el ingeniero Romaní. Ah, Y, ok. ya, Ya. y el ingeniero Cala dijo que había tomado la batuta sobre que él iba a recibir los perfiles para que él lo presente al área correspondiente. Recién todavía nos iban a dar el visto bueno, o sea, si lo rechazaban o si lo aprobaban. O sea, nosotros solamente le hemos presentado nuestros perfiles al ingeniero Cala y el ingeniero Cala es el que va a presentar los Le va a correspondientes. dar trámite, le va a dar trámite. Ok, Exactamente. O sea, todavía entonces, no, o sea, no tienen todavía, digamos, definido qué es, finalmente, si está aprobado o es observado, o lo peor que les puede pasar es que te lo rechacen, ¿no? Diga, mira, tu proyecto simplemente no va. exacta, Yo espero que en todos, en realidad para todos los participantes, bueno, todos los estudiantes que se encuentran en este semestre y que están haciendo ese proceso, en realidad que todos sus proyectos sean, en este caso, o pueden ser observados, ¿sí? O en el mejor de los casos aprobados. Lo más, digamos, preocupante sería que lo que tú presentes finalmente sea rechazado, porque eso también lleva un tiempo que tienes que volver a ver qué tipo de proyecto vas a implementar, la empresa, la solución. Entonces eso por lo menos te va a tomar, o les va a tomar por lo menos una semana o por lo menos días en volver a elaborar el perfil, ¿no? Que creo que es un perfil que no pasa de 4 páginas, me parece. Que es básicamente la propuesta que ustedes plantean realizar en una entidad, en una empresa. Entiendo, ok. Sin embargo, ¿qué
creo que en esta unidad didáctica, en este curso, ya hay tareas que me parece, no recuerdo con exactitud, disculparán, son muchos cursos los que tengo a cargo, son 7, pero seguramente les he pedido avance en teoría de lo que sería su proyecto de investigación. Todavía no he revisado las tareas como tal, algunos por los estoy empezando a chequear, recién el fin de semana voy a tratar de hacer, no sé, una labor maratónica, será pues desde las 8 de la mañana, de repente hasta las 2 de la madrugada del día domingo, de largo, para poder sanear todo lo que son notas y asistencias ya en el sistema, porque nos están pidiendo en realidad el corte de notas. Entonces, si ya yo les he pedido avance de repente en función al índice de su investigación, no hay problema, planteenlo de repente con la idea que han tenido, que han sugerido hasta la semana pasada. Si en el interín, vamos a suponer la semana, estamos hablando, esta semana 5, de repente la semana 6, 7, 8, si tú ves que finalmente te logran cambiar el proyecto o te lo rechazan o te dicen esto no va, en todo caso, yo sí les pediría a todos ustedes en el siguiente envío, de repente cuando ya yo te pida el capítulo 2 o 3, dependiendo, pues, ¿no? En cada tarea yo voy especificando de qué punto a qué punto, sería bueno que ustedes me envíen todo, es decir, desde la carátula, ojo con esto, desde la carátula, a todo lo que es la introducción, capítulo 1, vamos a suponer que, profesor, pero usted ya me revisó hasta el capítulo 1, pero estaba con la idea del proyecto que yo pensaba que iba a hacer, pero al final me han cambiado el proyecto, al final me han dicho que eso no es, he presentado otro y este es finalmente el que me han aprobado. Ok, pero tú ya tienes una nota que se supone tú presentaste con la idea anterior. Como ya te lo han modificado, haz un update, tendrías que actualizar. O sea, tendrías que hacer una actualización desde el título y todo lo que has ido presentando ya en función a lo que te han aprobado en el perfil de tu proyecto para exista, digamos, relación en lo que estás presentando. ¿Me dejo entender? Creo yo que no va a ser de repente tan difícil, porque supone que ya lo están avanzando y están ustedes definiendo. Simplemente tendrían que por ahí hacer una que otra modificación, pero la idea, lo ideal, y esto lo subrayo, lo ideal es que ustedes hagan la documentación en función a su proyecto de investigación que ustedes van a realizar. Si el proceso de aprobación del perfil todavía, vamos a suponer, va a ir demorando, porque de repente eso va a tomar todavía un tiempo, al menos para efectos prácticos y efectos digamos, de aplicación de conocimientos, de todo lo que estamos viendo en las videoconferencias, enfoquen en todo caso al proyecto que hasta el momento tienen como idea realizar. Ya cuando les aprueben su perfil, ya pues harán la actualización de todos esos puntos, pero en el envío me ponen ahí, en todo caso, me mandan un WhatsApp, me dicen, profesor, finalmente este es mi proyecto final, con esto es lo que me han aprobado y le estoy enviando todo para que usted le dé de repente una revisión y me dé algún comentario. Si hay algún comentario, algo que yo les quiera sugerir, si no les escribo, de repente les mando una nota de audio, ¿sí? A cada uno de ustedes y, bueno, o a uno de los integrantes del grupo y les hago el feedback, la retroalimentación, para que más o menos ustedes, digamos, tengan en claro cómo mejorar ello, ¿no? Como les repito, yo trato únicamente lo que voy a hacer es un facilitador, les voy a facilitar, de guiar en cierta medida de cómo es que tienen que estructurar su investigación, pero ya cuando ustedes hagan su investigación de forma, digamos, más exacta, más precisa, yo les sugiero, les recomiendo en todo caso, de que siempre pidan la opinión de otro docente, ¿sí? Cuando uno hace una investigación, nunca se queden con el punto de vista de un solo especialista, consulte. Ya, no voy a mencionar apellidos, pero digo, por ejemplo, ya, por decir, el profesor Jaimito, ¿sí? El profesor Jaimito es muy bueno en programación, él conoce programación, entonces voy a consultarle a ver si lo que estoy desarrollando o la propuesta que estoy planteando sería la ideal. ¿Para qué? Para escuchar su punto de vista. Ya, el profesor, por decir, Carlitos es muy bueno de repente en lo que es, no sé,
todo lo que es metodología UML. Yo voy a usar, profesor, la metodología UML, entonces de repente por ahí, dependiendo también del nivel de confianza que tengas con tu docente, pregúntale de repente y con respecto a los procesos que estás analizando o los procesos que vas a diagramar, ¿no? En qué manera o de qué medida te puede por ahí dar un punto de vista. No es que te va a hacer la tarea, obviamente, pero por ahí te puede absolver alguna duda, alguna consulta. De repente por ahí está el profesor Daniel y de repente a Daniel le podemos preguntar, como él es especialista en base de datos, de repente que revise nuestro modelo relacional, si guarda relación a nuestras entidades, si está bien, si te falta algo, si hay que pulir de repente las entidades, faltan de repente atributos, que le dé siempre una revisión. Siempre es bueno que un proyecto sea revisado o al menos leído, observado por más de un docente especialista. Acuérdate que no todos los profesores manejamos todos los temas. Yo particularmente no manejo todos los temas. Cada uno se especializa en algo. Entonces, de repente, alguien por ahí que pueda, algún otro docente que te pueda dar su punto de vista, bienvenido sea. Porque es bueno siempre debatir y someter a un cuestionamiento nuestros proyectos que queramos hacer, ¿no? Que siempre en un debate vamos a encontrar deficiencias o cosas por mejorar, y eso es enriquecedor naturalmente al momento que uno estructura y planifica un proyecto como tal, ¿no? Muy bien, entonces veo que están en proceso, espero que sean aprobados de repente sus perfiles, como se dice, lo más pronto posible para que ustedes de una u otra manera puedan rápidamente continuar con el proceso de documentación, ¿correcto? Muy bien, entonces, habiendo ya hecho esa aclaración, ¿sí? Habiendo hecho esa aclaración, vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la administración de los requerimientos y el alcance de la solución, ¿no? Habíamos dicho de que definitivamente dentro de nuestra propuesta que vamos a plantear, una vez que esta ha sido pues obviamente evaluada, se ha hecho el estudio de factibilidad y es pertinente y la gerencia nos ha aprobado como tal, entonces ahora debemos pasar a la fase de análisis de requerimientos y tenemos que justamente administrar estos requerimientos brindados por los stakeholders, brindados por los empleados o los colaboradores o las personas involucradas en el proceso de negocio, involucrados en el business process, y que justamente son ellos los que manejan mejor la información respecto al proceso que nosotros pretendemos sistematizar o pretendemos mejorar, ¿correcto? Bien, para eso dice debemos elaborar un plan de administración de los requerimientos. Acuérdense que el documento donde uno, digamos, estructura, digamos, detalla estos requerimientos es la elicitación. La elicitación de requerimientos es un formato, es un documento donde uno estructura, define cuáles son los requerimientos del usuario. De allí viene el análisis que nosotros vamos a tener que hacer para determinar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Hay muchos stakeholders que no conocen el tema de requerimientos funcionales y no funcionales. O sea, lo ideal sería que ya yo me voy con el stakeholder, me entrevisto y me dice, mira, no te preocupes, Castañeda, estos son los requerimientos funcionales del sistema, esto es lo que quiero que haga y estos son los requerimientos no funcionales. Eso sería lo ideal, pero muchas veces cuando vas a entrevista de trabajo, a la reunión de trabajo con los stakeholders del negocio, muchas veces ellos no saben identificar cuándo es un requerimiento funcional y cuándo no es un requerimiento no funcional. Ya lo hemos explicado. Lo que él te va a dar simplemente es una lista de necesidades, una lista de requerimientos propios del proceso que vas a automatizar, a mejorar, a sistematizar o a virtualizar. Y en función a esa lista tú tienes que saber clasificar de esa lista de requerimientos qué requerimiento es funcional y qué requerimiento es no funcional. Esto, una vez que tú ya tienes toda esa información y has hecho ya esa clasificación, pues bien, hay que ahora definir el alcance de la solución, porque justamente el alcance de la solución se va a realizar en función a el caso que estamos analizando. Siempre en todo proyecto tiene que tener un alcance, hay que definir el alcance. El alcance no es otra cosa que, digamos, los límites que vamos a fijar, hasta dónde vamos a llegar con nuestro proceso de sistematización, qué procesos de negocio son los que vamos a incluir,
qué áreas o departamentos son las áreas involucradas en el proceso de sistematización. Asimismo, también debemos identificar los stakeholders, este punto de acá, los stakeholders, ¿correcto? La lista y roles de las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, es decir, saber qué usuarios, ¿sí?, son los que van a interactuar con el sistema, si es que de repente dentro de esos usuarios van a existir niveles, van a existir roles de acceso al sistema. Acuérdate que en un sistema de información también tiene que existir lo que se llaman niveles de acceso. Y estará pues el usuario administrador y estará de repente el usuario operativo, ¿no? En un sistema real, en un sistema, digamos, sea web o sea de escritorio, o incluso móvil, hay niveles de acceso. No cualquier, y ojo señores, no cualquier usuario puede ir y hacer un change, una modificación en un registro. Por decir, si estamos sistematizando, vamos a hacer el ejemplo más típico que se pueda entender, más común, ustedes conocen, que es el proceso de venta. ¿Sí? Voy a llevarlo a ese ejemplo, porque creo que es el que todos de una u otra manera conocemos. En un proceso de ventas que hay proceso de pedido, hay proceso de facturación, hay proceso de pago, y dependiendo de la empresa probablemente también exista lo que se llama el proceso de despacho o delivery, ¿sí? Entonces, el proceso de venta como tal va a tener una serie de subprocesos. Ok, pregunto, en todo caso, ¿cómo se va a llevar a cabo el registro del cliente? ¿Lo va a hacer el empleado o es automático? ¿O el mismo cliente va a tener que registrarse en la plataforma web? ¿Va a tener que el mismo sistema generarle su código de usuario? ¿El mismo sistema le va a generar su contraseña? ¿Cómo se va a manejar ese tipo de información? Entonces, eso lo voy a tener que considerar en función a, ¿qué?, a los requerimientos de usuario. ¿Qué es lo que finalmente desea el usuario? No, profesor, el usuario dice que la aplicación web para el proceso de facturación, el usuario debe de estar registrado en la plataforma. De repente, una primera opción es que el mismo cliente se genere el registro vía web, el mismo se registre. Y la otra opción es de que si el cliente va de forma física a la empresa, si no sabe usar de repente estas plataformas, o el cliente justo pasó y entró a la tienda y dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, voy a llevarte este electrodoméstico, quiero que me generes un pedido, ¿sí? Me lo voy a llevar. Entonces, el cliente ya no puede hacer su registro vía web, sino te lo está pidiendo a ti, pues la venta es presencial. Pues en este caso, se tendrá que loguear ¿quién? Se logueará el usuario, ¿no es cierto? Se loguea el usuario, o sea, el empleado, y seguramente este usuario va a tener niveles de acceso, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver qué usuario se está conectando. Si el usuario que se está conectando solamente puede emitir el pedido, solamente puede emitir la facturación, no, profesor, el vendedor solamente genera el pedido, no factura. Ok, entonces ahí hay una restricción. El otro, por ejemplo, el otro requerimiento sería en cuanto al proceso de registro del cliente. De repente, mira, este usuario que se está logueando simplemente emite el pedido o genera la facturación o genera el pedido en función a que el dato del cliente ya debe estar registrado de forma preexistente. Él no tiene la opción de poder registrar al cliente. De repente eso lo hace otro usuario. De repente lo hace el jefe de ventas, no sé. Entonces, si hay niveles, entonces habría que llamar y decir, muy bien, señor, por favor, con su usuario y contraseña para poder registrar, porque es un cliente nuevo, no está en la base de datos, no está en el sistema. Él se logueará, lo registra, muy bien, ya está. Cierra su sesión y luego tú volverás a ingresar, el empleado vuelve a ingresar para ya filtrar finalmente los datos del cliente. Entonces, esa forma de cómo va a funcionar el sistema es básicamente los requerimientos funcionales, ¿correcto? Y la forma de cómo quiero yo que el sistema actúe, digamos, a nivel operativo, a nivel funcional, cómo quiero que lleve a cabo el proceso de registro de clientes, de emisión de pedido, de la facturación. Por eso es importante que ustedes sepan canalizar justamente esos requerimientos. Ya, no es que, yo tengo mi usuario empleado, profesor, y con el empleado accedo a todo el menú. A todo el menú. ¿Cómo que todo el menú? Sí, usted puede registrar el producto, puede agregar un nuevo producto, puede eliminar el producto, puede eliminar el pedido, puede eliminar la factura. No es así. En la vida real hay usuarios que pueden hacer update y pueden hacer delete
y hay usuarios que solamente hacen insert y select, es decir, solamente pueden registrar datos, ¿sí? Registrar el pedido y consultar los datos del pedido. Pero si el cliente ya no quiere ese pedido, lo quiere anular, él no lo puede anular. De repente tiene que llamar a su supervisor o tiene que llamar a su jefe para que él haga la anulación, él haga de repente la anulación del pedido. ¿Por qué? Porque el sistema tiene esas condiciones, tiene esos requerimientos, así se han planteado, así los ha definido el usuario y así lo vas a tener que tú codificar. Me dejo entender. Por eso, señores, tengan mucho cuidado en la vida real, sobre todo, cuando tengan la oportunidad de hacer un sistema ya mucho más real, así es, para poder hacer justamente este proceso de modificación. A ver, por acá Jerónimo nos comenta en el chat, sí, eso se ha visto, bueno, eso lo he visto, dicen los bancos. Sí, generalmente eso sucede cuando el cajero o la persona que te está atendiendo se equivoca o genera algún error o no puede validar un dato. No sé si tú te has dado cuenta que inmediatamente te dice, señor, un momento, por favor, y marca un número o llama a alguien o simplemente a su compañero le dice, mira, el sistema me pide, no puedo hacer esta operación porque mi usuario es limitado, porque mi usuario no tiene, en este caso, las credenciales, no tiene, en este caso, el perfil para poder hacer esa modificación. Pues que así lo han definido. En la lista de requerimientos seguramente lo han establecido de esa manera. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente llama al supervisor, el supervisor dice, sí, ¿qué problema tienes? Ah, no puedo cancelar este cheque, no puedo de repente anular este pago, ¿qué fue? La transacción que fue en el caso del ejemplo del banco que plantea Jerónimo. Entonces, ¿qué hace? Un momento se loguea, ¿no es cierto? O le pasa un código, ¿no? Su coche seguramente le está activando en el sistema el permiso, se loguea, lo activa, ¿no? Realiza la configuración, cierra la sesión y dice, muy bien, ahora sí loguea. Y recién ya ella puede hacer la operación que desea hacer. ¿Por qué? Porque hay una restricción. Entonces, jóvenes, ustedes, si tienen la oportunidad de hacer un sistema real, ya a manera más profesional, o de repente incluso en tu mismo proyecto de investigación, por favor consideren eso en su base de datos, consideren el tema de permisos, el tema de, si tienes la identidad de usuario, por ejemplo, ¿no? La identidad o la tabla de usuario, el código del usuario, típico, el password, ¿sí? O la contraseña o clave, pero acuérdate que este usuario está amarrado muchas veces con el empleado. Entonces, tú en la tabla de usuario, aparte de tener el código del empleado, que es el que te va a permitir establecer la relación, el código del usuario, que inclusive debería de ser unique, aparte del password, pues debes de tener de repente esta tabla, el usuario debería estar relacionada con una tabla que se llame privilegios. Yo le pondría privilegios o le podría poner nivel de acceso. Entonces yo digo, un usuario tiene niveles de acceso. La pregunta es, ¿un usuario puede tener uno o muchos niveles de acceso? Eso lo vas a tener tú que definir en función al análisis de negocio que estés tú realizando. Por eso es que yo soy muy incisivo, jóvenes, cuando yo digo, ok, vas a hacer un proyecto de información, sí. Jóvenes, el 50% del éxito de una solución informática está en dos fases, análisis y diseño. Y cuando yo hablo de la etapa del análisis, no solamente estoy hablando, ya, el análisis de los requerimientos del sistema. No. Es análisis del negocio, análisis de los stakeholders, análisis de la problemática situacional, análisis para identificar los procesos a sistematizar, análisis de, en este caso, la lista de requerimientos que recién nos va a brindar el usuario. Pero para eso tengo que hacer un análisis global de toda la realidad situacional, hacer una evaluación holística a nivel general y luego, en función a toda esa información que tengo, que ya hice, digamos, el levantamiento de datos pertinentes, ya analicé el negocio como tal, ya tengo claro cuál es el proceso de negocio a sistematizar, ya sé cuáles son las condiciones o restricciones propias del proceso, las cuales se fijan a través de las políticas de la empresa o políticas de negocio. No sé si ustedes han escuchado que de repente tú compartes una prenda de vestir en una tienda o cualquier producto y te fijas ahí en caja hay un letrerito, ¿no? Y dicen, ¿no? Por favor, para el proceso de devolución de la prenda se realiza dentro de las 48 horas. O sea, eso es política. O sea, por política de ellos, tú tienes un plazo de 2 días máximo para poder hacer el cambio o la devolución del producto. De repente, por política ni siquiera hacen devolución. O sea, no es que te van a devolver el dinero, pero de repente sí hay
como política ellos no devuelven el dinero, pero sí hacen un cambio, un cambio de producto. De repente, no sé, estoy comprando un pantalón, una camisa, es un regalo y de repente me equivoqué en la talla, no es la talla M, era la talla L o es la talla S. Entonces, puedo modificar ahí esa opción. ¿Cuál es la política de la empresa? ¿Cómo el sistema va a tomar ese cambio? ¿Ok? ¿Qué usuario es el que está autorizado para poder hacer esa modificación? Tanto del producto, ¿correcto? Entonces, tiene que haber naturalmente niveles de acceso y esos niveles de acceso los tenemos que definir o establecer antes de llevar a cabo el proceso de desarrollo de implementación, es decir, el proceso de codificación del sistema. Eso lo tenemos que tener claro al inicio, en la fase del análisis, para cuando pasemos a la etapa del diseño, que es el diseño de la solución, que es el diseño de nuestra base de datos, pues consideremos esas restricciones o esas condiciones al momento de implementar nuestro modelo relacional, ¿correcto? ¿Por qué? Porque finalmente mi solución tiene que estar enfocada a los requerimientos que me ha solicitado el usuario. Entonces, por eso es que yo siempre soy muy incisivo, digo, jóvenes, en la etapa del análisis, revisen, hagan el análisis, porque el análisis, como ya hemos venido viendo en nuestro curso, tiene muchas aristas. Y todo parte del análisis empresarial, análisis del negocio, mirar cuáles son los procesos de negocio que maneja la empresa, qué tipo de productos o servicios ofrece, qué características tienen que cumplirse para hacer un cambio o una devolución en determinado producto. Nuestro producto tiene garantía, el servicio que ofrecemos tiene garantía, cómo vamos a manejar el tema de la facturación o el pago de esa venta, si es que vamos a sistematizar el proceso de venta. De repente no es proceso de venta, es proceso de contratación de personal. Ok, ¿qué datos va a administrar el sistema con respecto al proceso de reclutamiento de personal? También voy a llevar a cabo un registro de repente del proceso de convocatoria para el personal. Entonces, son muchas cosas que se involucran en un proceso de sistematización. Por eso es importante que ustedes realicen reuniones de trabajo con los stakeholders, ¿correcto? Muchas veces los sistemas de información a veces terminan siendo no malos, sino terminan presentando deficiencias en cálculo, en funcionamiento, en reporte de datos, en obtención de consultas, porque justamente no se llevó a cabo un adecuado análisis, o no se tuvo toda la información, o no se logró conocer todo el proceso de negocio que pretendíamos sistematizar. Entonces, cuando ya estamos en la fase de desarrollo, y por ahí viene el stakeholder, viene el usuario y nos dicen, oye, ¿cómo estás manejando el tema de repente el tema de la facturación? Mira, se pueden anular facturas siempre y cuando el monto de la venta sea mayor o menor a tal monto. Eso ya es una restricción. Entonces, la pregunta es, ¿hemos configurado, hemos programado en nuestro sistema de información, probablemente en la base de datos, que para poder anular un registro tiene que darse o llevarse a cabo dicha condición? ¿Dónde lo vamos a implementar eso? En un procedimiento almacenado. Nuestras tablas, nuestros campos, nuestros atributos en nuestra base de datos van a tener restricciones. Sí. ¿Qué tipo de restricciones? ¿Qué tipo de validaciones? ¿Qué tipo de datos se deben de admitir o de aceptar en una tabla? ¿Qué tipo de datos debemos de validar, en este caso, en nuestra solución informática? Es decir, son un conjunto de cosas que tenemos o de elementos que tenemos que considerar antes de llevar a cabo el proceso de sistematización. Y por favor, les digo, tengan cuidado con esos detalles, porque si todo eso lo tenemos bien mapeado, tenemos bien estructurado, pues no vamos a tener ningún problema en la fase de desarrollo, porque hemos definido todo eso en la etapa del análisis, ¿correcto? El diseño es sencillo, el diseño simplemente es plasmar todas las restricciones, todos los requerimientos. Uno va diseñando la solución, las interfaces, los prototipos. En este caso, la base de datos la vamos diseñando, la vamos modelando y diseñando en función a los requerimientos que hemos obtenido por parte de los stakeholders, ¿correcto? Y bien, ya la otra fase pues es simplemente el desarrollo, la implementación o codificación del sistema, donde ya pasamos pues a fase de desarrollo, empezamos ya a programar nuestra solución informática, sea app móvil, sea aplicación web o software de escritorio, en función a esos requerimientos que se han definido.
Entonces, todo esto, jóvenes, en un proyecto real lleva tiempo, pero es por eso que cuando una empresa solicita un sistema, pues generalmente no lo hace una sola persona el sistema. Va un conjunto de especialistas, un staff, por así decirlo, ¿no? Va el personal idóneo, adecuado, de IT, de TI, que va a hacer el sistema. Pues ahí tiene que haber mínimo un analista de sistemas, tiene que haber un DBA, un Database Administrator, un administrador de base de datos, tiene que haber, el analista de sistemas tiene que también conocer de metodología, software, de desarrollo de software. Y probablemente también exista un líder del proyecto, que no es otra cosa que el jefe de proyecto o project management, no sé si me han escuchado, el administrador del proyecto, que es la persona que va a hacer el contacto con el customer, con el cliente, con la empresa en este caso que le está solicitando el proceso de sistematización de determinado proceso de negocio. Pero en estas reuniones de trabajo no solamente va a ir el Project Management como tal, sino también va a tener que caminar el analista de sistemas, porque es la persona, digamos, más idónea para poder canalizar todos estos requerimientos. En algún momento también tendrá que reunirse el DBA con el Project Management y el Customer para poder también él diluir alguna duda o consulta que tenga respecto a la propuesta o a la solución que él va a tener que diseñar a través de la implementación de la base de datos para luego proceder al proceso de sistematización. Entonces, los requerimientos de los stakeholders y la elaboración o el planteamiento de la solución y la transición incluso y comunicación de estos requerimientos forman parte de la administración de requerimientos y el alcance de la solución. Una vez que tenemos claro todo esto, pues debemos de pasar a la administración de los requerimientos, la definición ya formal, la documentación formal de la solución. Estos requerimientos tienen que estar aprobados. Ese es otro detalle. No solamente es canalizar los requerimientos del usuario y dice, muy bien, ya los tengo, son estos. Sí, pero ¿quién te los va a aprobar? ¿Quién te los aprueba? ¿Quién te dice, son estos? Cumple. Tú tienes que hacer un formato donde tengas ahí puestos los requerimientos funcionales o no funcionales. Habrá que presentarlo a la gerencia tendrá que revisar, verificar si lo que tú has canalizado cumple con lo que ellos quieren. Probablemente en ese proceso se introduzcan cambios. Probablemente o se introducen cambios en los requerimientos o se agregan nuevos requerimientos. Pero toda la fase de análisis de requerimientos de la documentación de los requerimientos del sistema, tanto funcional como no funcional, tienen que estar, digamos, bien definidos antes de pasar al proceso de diseño y luego al proceso de implementación. Porque si no, jóvenes, vamos a tener problemas en el sentido de que por ahí el cliente nunca vio los requerimientos, nunca le dio el checklist, nunca los aprobó, nunca te dio su rúbrica de aprobación, dicen sí, correcto, estos son, quedan. ¿Cómo tú después sustentas cuando el cliente mañana más tarde te venga con otra idea, con otro requerimiento, con otra necesidad y te diga, mira, esto ha cambiado, esto ya no es así. Quiero que hagas de esta manera. ¿Cómo sustentas? Ah, no, pero señor, se está haciendo el proyecto en función a estos requerimientos. Estos son los requerimientos que usted me ha dado y en función a estos requerimientos yo estoy haciendo el sistema. Tengo cómo demostrar. Si no utilizas medios de comunicación formal, como lo comentábamos en la videoconferencia anterior, pues definitivamente nos va a pasar lo que te estoy explicando. Vamos a tener una serie de inconvenientes porque simplemente, uno, no hemos documentado y dos, no tenemos cómo demostrar que los cambios que el cliente quiere introducir en el sistema puede finalmente tener un impacto al momento de cumplir con la entrega del software, del sistema. Porque acuérdate que en un proyecto real tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de entrega. Si yo he planificado muy bien mis requerimientos, entonces inmediatamente tengo que hacer ya mi cronograma de actividades. Ojo, el cronograma de actividades del proyecto, ese es uno, es el cronograma de proyecto general a nivel macro. Profesor, podría decirme ahí García o Santos, ¿puedo tener yo otro cronograma de actividades por cada proceso que voy a sistematizar? Por supuesto que sí, puedes tener tu cronograma de actividades para la fase de análisis, tu cronograma de actividades para la fase de diseño, tu cronograma de actividades para la fase de desarrollo y producción, y así como también tu cronograma de actividades para las pruebas y la capacitación a los usuarios. Eso sería lo ideal, hacerlo por segmento, por parte. O tener un diagrama general, un cronograma macro, donde tengas todo detallado proceso por proceso. Eso también lo puedes manejar. O sea,
Eso ya va a depender del project management, del jefe de proyecto, cómo desea pues llevar a cabo justamente su gestión del proyecto como tal. Muy bien, una vez que los requerimientos han sido aprobados, pues ahora lo que tenemos que hacer es esa lista de mantenimientos, tenemos que tenerlo documentado porque en algún momento incluso pueden ser reutilizados, ¿correcto? Hay que también hacer una evaluación ahora de la propuesta que estamos nosotros planteando al cliente. Muy bien, ya tenemos los requerimientos planteados. Ahora, el cliente me dice que quiere que la solución sea vía web. Entonces, ahora tengo que evaluar la propuesta. ¿De qué manera voy a sistematizar todos estos requerimientos que me ha dado el cliente, los stakeholders? ¿De qué manera lo voy a plantear? Tengo que pensar en el lenguaje de programación, tengo que pensar en la herramienta de software, de programación, tengo que pensar en el gestor de base de datos. Es toda una evaluación de la propuesta como tal, ¿no? Ahora, se supone que antes de llegar a este punto, incluso antes de definir, en este caso, el análisis y todo esto, podrías incluso haber hecho ya un preestudio de factibilidad del proyecto, ¿correcto? Muchos especialistas lo hacen antes, otros lo hacen después. Dicen, no, primero vamos a hacer el levantamiento de información, ¿sí? Necesito tener claro qué es lo que el cliente quiere y en función a toda la información que tiene, recién voy a elaborar mi estudio de factibilidad y le voy a presentar a la gerencia para ver si es que están o no están de acuerdo con los presupuestos, con los costos que implica pues la inversión, porque ¿quién va a invertir en eso? La gerencia, ¿no? Entonces yo tengo que tener la aprobación de ellos si es que realmente me van a pagar mis 12,000, 15,000, 8,000, 7,000, 5,000 soles que vas a cobrar tú por el proceso de sistematización. Y la inversión que tiene que tener la empresa con respecto a los costos de estudio de factibilidad técnica, es decir, qué equipos de hardware, ¿sí? Qué dispositivos, qué equipos de cómputo van a tener que adquirirse, son laptops, van a usar tablets, depende también de la solución, ¿no? Se va a necesitar naturalmente acceso a internet, la empresa cuenta con una red local, quién es su proveedor de internet, o es que hay otros especialistas que van a montar toda la red inalámbrica o alámbrica, ¿correcto? Eso también demanda un costo. Entonces, el gerente tiene que tener claro cuánto es su nivel de inversión por equipo. Las licencias de software, es imposible que ellos trabajen con licencias pirata, ¿no? Tienen que tener licencias de software original. Entonces, o si tú ya eres una empresa que te dedicas a desarrollar sistemas, de repente tú vendes el sistema, pero también le vendes la licencia. Eso también es un costo. Y finalmente, la empresa tiene que tener claro todo esto para, en función a eso, que nos han dicho, sí, no hay problema, tu estudio de factibilidad cumple, estamos en capacidad, podemos asumir esos gastos, pues bien, ahora sí recién tú podrías ya, digamos, plantear pues ya empezar el desarrollo de la solución, ¿no? Entonces, una vez que los requerimientos han sido aprobados, bueno, tenemos ahora que hacer una evaluación de nuestra propuesta tecnológica que nosotros vamos a plantear a la empresa y asignar los requerimientos a cada especialista, en este caso de IT, ¿no? Dentro de nuestros especialistas con los cuales vamos a desarrollar el sistema, tengo yo que asignarle funciones y también tengo que asignarle requerimientos. Ya, muy bien. Son 4 procesos de negocio. Cueva con Cano, o de repente Cueva se va a dedicar del proceso A, Cano se dedica al proceso B, García al proceso C, Jerónimo al proceso E. Cada uno de ellos se le está asignando un proceso y cada proceso tiene sus propios requerimientos. Entonces, es lo ideal. Lo ideal es segmentar, es decir, todo el proyecto lo debemos hacer por módulos o por fases de desarrollo, ¿correcto? De tal manera que todos vayan avanzando en paralelo, ¿no? Pero también va a depender, en este caso, de que si el proceso A o el proceso B hay dependencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Por decir, me va a decir, pues yo no puedo hacer el proceso de facturación porque Canon me tiene que entregar el módulo funcionando del proceso de pedido. Él tiene que generar el registro y anulación de los pedidos y tiene que eso hacerlo él porque yo voy a trabajar con la base de datos, pero ¿quién registra toda esa información? Pues lo hace a través del módulo de pedido. Una vez que eso ya esté implementado, yo recién pasaré a trabajar el módulo de
En este caso, facturación, por ejemplo, ¿no? Si te doy un ejemplo. Entonces, eso tienen ustedes que tener claro. La administración del alcance de la solución, pues todos los requerimientos de los stakeholders y de la solución deben de ser evaluados básicamente para asegurar que están comprendidos dentro del alcance de la solución. Los stakeholders frecuentemente identifican necesidades, ojo con eso, adicionales que la solución puede ser capaz de abordar. Y eso es lo que decía, por eso que los requerimientos tienen que ser aprobados. Cuando son aprobados, se supone que ya no se deben admitir más la incorporación de más requerimientos. Podemos aceptar cierta modificación, sí, pero no la incorporación de nuevos ítems. Ojo con ello. Sin embargo, si estos requerimientos adicionales son inválidos, esto es que no estén alineados con los requerimientos del negocio, que hayan sido aprobados, entonces simplemente no entran, ojo, en el alcance de la solución. El analista de negocio debe actuar para resolver el conflicto y esto puede hacerse mediante la modificación de los requerimientos del negocio, dice, y el alcance de la solución o llegando a un acuerdo para que el requerimiento quede comprendido dentro del alcance de la iniciativa. Pues sí, en algún momento también puede existir algún conflicto entre el stakeholder, entre los stakeholders, con respecto a qué requerimientos nuevos se pueden incorporar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Administración de conflictos y otros asuntos. En la medida que los requerimientos son desarrollados y revisados, a menudo surgen conflictos. ¿Un conflicto qué es? Un conflicto básicamente es distintos puntos de vista. Es decir, ¿no? El stakeholder A tiene un punto de vista que discrepa del stakeholder B, por decir, ¿no? Entonces, puede haber un conflicto entre ellos y con respecto a lo que esperan que la solución haga o realice. Este conflicto puede resultar porque los stakeholders, al estar ubicados en diferentes áreas, esto es importante y lo he puesto en negrita, vean las necesidades desde puntos de vista distintos, desde distintas perspectivas. Esto también puede resultar en conflicto de la prioridad, ¿no? O sea, ¿qué requerimiento tengo que priorizar? ¿Por dónde empiezo primero? ¿No? Porque hay un conjunto de requerimientos y yo tengo que priorizar el orden de sistematización. Esto también puede resultar en conflicto de prioridades, dice. Los requerimientos incongruentes no pueden ser satisfechos por una única solución, por lo que cualquier incongruencia debe ser resuelta. Se debería facilitar la comunicación entre los stakeholders que están en conflicto acerca de un requerimiento para resolver el asunto. Pues sí, lo que tenemos que hacer básicamente es utilizar como herramienta la comunicación entre ellos. Nos tenemos que reunir y tenemos que probablemente nosotros servir como un mediador, porque tú eres el analista de sistemas, pues no, claro, el de ventas tiene su punto de vista. El de repente, el stakeholder del delivery o del despacho, el área encargada también tiene otro punto de vista. Entonces, nos tengo que reunir de repente a todos y explicar cuál va a ser el orden de prioridad, de qué manera se va a llevar a cabo el proceso de sistematización, qué stakeholder va a recibir en qué fecha la versión de prueba para que haga el seguimiento del sistema post implementación y en función a ello, pues finalmente que haya un consenso entre todos y que todos acepten la propuesta que estoy yo proponiendo. Porque lo peor que te puede pasar es de que plantees una alternativa de solución donde no todos los stakeholders estén, digamos, estén conformes con la solución que estás planteando. Correcto. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, por favor, a través del chat. O si no, de Zoom, o si no, de repente a través de WhatsApp. Dado que estamos conectados, me pueden escribir. Bien, no sé, si hay alguna pregunta, alguna consulta. Ya la tarea para esta semana ha estado habilitado. Ojo que está habilitado desde la semana pasada, desde el día domingo ya ha sido publicado. Probablemente mañana, a más tardar, ya suba el material de la semana 6. Recuerda que yo siempre subo el trabajo, los materiales, las actividades, con una semana de anticipación, o en todo caso, antes que empiece el lunes. Ya máximo el domingo ya está cargado para que desde el lunes tú empieces a revisar y puedas entregar tus tareas y tus foros dentro de las fechas establecidas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? A ver, me dicen, por favor. Si no, ¿sí? Todo aquí, profesor. Ok, su asistencia, por favor, ya no se olviden de ello y nada, simplemente sigan avanzando con las tareas y nada, éxitos nada más. Bien, jóvenes, entonces damos por finalizado nuestra sesión. Nos vemos la próxima semana. Listo, nos vemos. Chau, chau.